Continúe. Ya. Muy buenas tardes, distinguidos organizadores del primer Congreso Internacional de Educación Inicial, destacando la loable labor de compartir y presentar los abordajes científicos en esta área. Asimismo, a las autoridades de la carrera de Educación Inicial, docentes, estudiantes e investigadores que se han dado cita a este acto de divulgación. El eje temático es la investigación en educación, siendo los autores licenciado Elian Villa Orellana, máster Amarilis Lainez Quinde y la máster Ana Uribe Ventimilla. El tema es coeficiente intelectual y la inteligencia no verbal, revisión integradora de la literatura. Como investigadores, a lo largo de nuestro proceso de búsqueda de información, nos damos cuenta de que debemos sustentar nuestro tema. Pero no solo es el hecho de sustentar o buscar información, sino es de llevar un proceso. A partir de estos enunciados surgen las siguientes preguntas. ¿Cómo voy a buscar la información? ¿En qué bases de datos voy a buscar la información? ¿Cuál es el tiempo de búsqueda y cuáles son esas diversas estrategias que yo voy a aplicar? ¿Ya? A partir de eso, se elaboran interrogantes que nos sirven para nosotros consolidar un estado del arte adecuado. Las tendencias literarias en el coeficiente intelectual y la inteligencia no verbal son fundamentales para la consolidación de sustentos teóricos. Asimismo, constituyen la piedra angular de investigaciones que revolucionen el quehacer científico, ¿ya? Por ende, el objetivo de la investigación se centra en realizar una revisión integradora de la literatura en los idiomas inglés y español sobre el coeficiente intelectual y la inteligencia no verbal como referentes para la consolidación de... Ya le activamos el micrófono, Elian. Un momento. Perdón. Continúe. Ya. Esta temática es de relevancia en el ámbito psicopedagógico. Además, es necesario destacar que la revisión en idioma español denotó que no hay mucha publicación científica en esta área, pero analizando y vislumbrando en bases de datos en idioma inglés, se encontró que se abre un abanico de posibilidades y aristas de donde se toma en cuenta esta temática. Por ende, la metodología estuvo centrada en una revisión integradora de la literatura. Guirao en 2015 expone que este tipo de revisión fundamentalmente se centra en sintetizar el conocimiento teórico sobre la investigación realizada, esbozando una conclusión sobre un tema específico. Este tipo de revisión de integradora de la literatura consta de 6 etapas, pero antes de ello existen más tipos de revisiones: narrativa, sistemática, panorámica, de revisión, de paraguas, entre otras. La seleccionada es la integradora. La integradora es una mezcla entre la narrativa y la sistemática. Tal como corresponde, tiene 6 etapas. Tiene un proceso que nos permite a nosotros investigar. La primera etapa se centra en una pregunta. Como investigadores, nosotros nos hacemos una pregunta orientadora. En este caso, ¿qué dice la literatura sobre el coeficiente intelectual y la inteligencia no verbal en la etapa de la infancia? La segunda etapa consta, nosotros vamos a delimitar aquí las bases de datos. ¿Qué bases de datos vamos a usar? En el caso de la investigación se utilizaron Worldwide Science, National Library of Medicine, The British Psychological Society, Cielo, Dialnet y Redalí. También se estableció el tiempo, es un estudio retrospectivo, tal como lo indica Cielo en el 2014, son los hechos que ocurrieron en el pasado. En este caso se estableció un intervalo de 11 años, desde el 2012 al 2023. Los descriptores de búsqueda, que son indispensables para direccionar la búsqueda, tal como valga la redundancia, es coeficiente intelectual, inteligencia no verbal y test de Raven, matrices progresivas a escala colonial. Siguiendo los criterios de inclusión: niños de 5 a 10 años, artículos científicos centrados en el área psicopedagógica, tesis de maestría y programas de doctorados. Los criterios de exclusión son niños de 0 a 4 años, niños de 11 años hasta la adolescencia,
jóvenes, adultos, asimismo trabajos de titulación de pregrado y tecnológicos. ¿Para qué nos sirve esto? Realizando la investigación se encontró un trabajo, un artículo que abarcaba como población estudiantes universitarios, está enfocada en estudiantes universitarios, pero dentro de mis criterios de inclusión no contempla aquello. Yo no puedo en mi investigación utilizar documentos que no tengan similitud, tengan sustento, porque yo voy a trabajar con niños. Es muy diferente trabajar con niños que trabajar con estudiantes universitarios. Las características son completamente diferentes. Esto nos permite extraer lo más importante de documentos que realmente validen y sustenten nuestra información y descartar los documentos que no estén vinculados. Para eso son los criterios de inclusión y de exclusión. Asimismo, la tercera etapa son los estudios. Toda esta gama de estudios seleccionados se presentan en un formato de tablas, considerando los criterios, en este caso, referencia, palabras claves, objetivo del estudio, metodología y el aporte principal. Asimismo, la cuarta etapa es el análisis de los estudios, identificando la semejanza, las metodologías y las diferencias con las temáticas estudiadas. La quinta, la interpretación de los resultados agrupados conforme a cada categoría. Y por último, describir claramente los hallazgos encontrados. Para realizar un cotejo en una investigación integrativa o integradora, yo me basé o nos basamos como autores en un instrumento para la recolección de datos, una revisión integrativa de la red ENSO, tal como lo estructura Palucci en 2014. La coordinadora establece este instrumento para revisar documentos, ¿ya? Con la intención de cotejar y verificar cuáles son sus aportes. En este caso, como ven en la lámina, se identifica, el autor, nombre, el nivel de formación y cuántos autores más. Las bases de datos en cuáles están indexadas, el acceso a la publicación de la investigación completa, los datos relacionados a la publicación, ya sea artículo, tesis de maestría, tesis de doctorado, y cada uno de estos datos que son indispensables conocer. También se denota la población, muestra el lugar donde se realizó, los objetivos y la referencia o el marco teórico. Asimismo, el diseño metodológico se selecciona cuál es el tipo de abordaje que se ha empleado, cuantitativo, cualitativo u otro tipo de abordaje. Asimismo, el instrumento que se usó, el análisis de datos y los principales resultados. Este es el instrumento que se usó para filtrar, con ayuda también de la técnica de la revisión integradora de la literatura. En esta lámina pueden observar un bosquejo de cómo se ha estructurado la información en ambas categorías. La categoría 1, coeficiente intelectual, y la categoría 2, inteligencia no verbal. Tal como pueden ver, está la referencia, las palabras claves, el objetivo del estudio, la metodología y el principal aporte que tiene esa investigación. Esto, en los documentos que tenemos de respaldo, está elaborado. Todos los documentos seleccionados están estructurados de esa manera. Como resultado de un total de 51 documentos revisados, entre ellos 46 son artículos científicos y 5 son trabajos de titulación de maestría, y con base al filtrado, ya sea con el instrumento de la Renzo y también con la revisión integradora de la literatura, se obtuvo un resultado de 16 artículos científicos y 4 trabajos de titulación de maestría que nos sirven para dar el sustento a nuestra investigación. Esos 20 trabajos tienen similitud, ya sea en su población, en sus instrumentos, en su abordaje teórico, que nos dan el complemento adecuado para sustentar nuestra investigación o nuestro estudio. La documentación seleccionada reveló la predominancia de estudios de un enfoque cuantitativo de un 85%. Asimismo, se reflejó un 10% un enfoque mixto y el 5% un abordaje cualitativo. Tal como pueden observar en esta figura, son las publicaciones realizadas sobre el coeficiente intelectual y la inteligencia no verbal. Esto con los 20 documentos que fueron seleccionados. ¿Ya? Nos damos cuenta desde que un 2012 hasta un 2023, ese es el intervalo de publicaciones. Nos damos cuenta que en 2013 y 2017 no se hicieron publicaciones con base a los criterios que nosotros establecimos al principio. ¿Ya? Cabe destacar que una publicación o que un documento de investigación no solo tiene un
tipo de diseño. Tiene varios, puedes escoger varios, como por ejemplo explicativo, descriptivo, cuasi experimental, transversal, longitudinal, observacional, experimental, no experimental, exploratorio y correlacional. Esta tabla evidencia una predominancia en estudios transversales y correlacionales. El nivel de desarrollo literario se encuentra en apogeo, va subiendo, evidenciando una paridad en las investigaciones que intervienen y no intervienen con los sujetos seleccionados. Es decir, unas son aplicativas y otras solo son de análisis. Conforme al idioma, como se estableció el objetivo, se analiza el idioma inglés, en un 55% se encontraron publicaciones y un 45% son en idioma español. ¿Ya? Con base a la revisión integradora de la literatura se establecen las siguientes temáticas que se encontraron de los estudios. Ya, el coeficiente intelectual como predictor de las capacidades cognitivas. Sotero y Barrios, en 2021, manifiestan que la inteligencia y el coeficiente intelectual desarrollan por la complejidad de los sistemas neuronales, asimismo de las vivencias y la nutrición que tiene la persona. ¿Qué es un CI? Un CI es la figuración de la capacidad intelectual de la persona conforme a la edad. ¿Ya? Acerwal y otros en 2022 expone que el coeficiente intelectual es un fiel predictor de las capacidades cognitivas, asimismo de un cierto porcentaje del éxito escolar. No obstante, Llosa en 2022, en su estudio, está enfrascado más en un factor externo que puede determinar el coeficiente intelectual. En este caso, abordaba a las madres. El nivel académico que tiene la madre incide directamente en el nivel cognitivo que tendrá el niño, ¿ya? El acto de catalogar estudiantes con etiquetas de éxito y fracaso escolar es un poco ambiguo, que denota la poca estima y la falta de investigación en las diversas inteligencias que existen, ¿ya? Ferrer y Torres en 2014 en su estudio, donde se catalogaron a niños con éxito escolar y a otros niños con fracaso. ¿Qué pasó cuando se les aplicó el instrumento? Los niños con fracaso escolar tuvieron mejores resultados que los niños que fueron con éxito escolar. ¿Pero por qué se debe esto? ¿A qué se debe? Porque los niños que fueron con éxito escolar, ¿qué tenían? Tenían sobre ellos la estima y la responsabilidad de tener que sobresalir porque detrás de ellos estaba un padre exigente que quería que su niño sobresalga. Iban con tensión y con preocupación por tener que demostrar altas capacidades. En cambio, niños que fueron catalogados con fracaso escolar fueron a la prueba tranquilos, relajados. Además, cabe destacar que estos diversos instrumentos para medir el coeficiente intelectual deben ser aplicados en lugares correctamente iluminados, ventilados y con los instrumentos necesarios, porque no se puede tomar esta prueba en un lugar donde exista una temperatura elevada o muy fría, porque va a ser un motivo de distractor para niños. Como clave en este estudio, una niña que fue catalogada con éxito escolar, en medio de la prueba tuvo un bloqueo cognitivo debido a esta tensión, ¿ya? Salió de la prueba y luego nuevamente se reincorporó y pudo seguir. Tenemos que tener en cuenta que los diversos aspectos que influyen al momento de tomar estos instrumentos. Otro tema que surgió de la investigación fue la inteligencia no verbal y sus aristas. ¿Ya? La inteligencia no verbal tiene como dos vertientes. Baró, la autora Baró, en su libro señala que la inteligencia no verbal se refiere a la capacidad de comprender y utilizar la comunicación no verbal, las expresiones, los gestos, las mímicas. Ella lo abarca de una perspectiva lingüística. En contraste, Aconio y otros señala que es una parte de la inteligencia general, que implica la capacidad del razonamiento abstracto, la resolución de problemas, entre otras. Él lo abarca más de la parte cognitiva al momento de relacionar y identificar los problemas. Y por último, en estos estudios, denotaron los diversos instrumentos que son aplicados para medir la inteligencia, ¿ya? Entre ellos tenemos el 3 breve de inteligencia de Kaufman, ya que está diseñado para tomarse en personas de 4 a 90 años. Es un subtest que abarca el vocabulario mediante la habilidad verbal.
Asimismo, se evidencia un test de matrices con la intención de evaluar la inteligencia no verbal. Uno de los test que más se encontraron en esta investigación es la escala de inteligencia de Wechsler, ¿ya? Es un test de 15, que está conformado por 15 subtests, donde se evalúa la inteligencia, la actividad de la inteligencia cristalizada, la inteligencia fluida. En esto sí se pide que la persona que vaya a aplicar el test sea minuciosa, controle los tiempos y sepa a cabalidad qué constituye este test. Y por último, el test de matrices progresivas a escala coloreada, el test de Raven, donde está conformado por tres partes, tres secciones que están divididas en A, B y B. El objetivo de este test es de que el niño identifique cuál es la parte faltante de la figura. Tiene 6 opciones, el niño va a seleccionar y al final se va a medir todo esto. Además, la persona aplicadora va a poder identificar si el niño tiene un retraso en su nivel cognitivo o si su CI está acorde a la edad que posee. Cabe destacar que el test de Raven, matrices progresivas a escala coloreada, y la escala de inteligencia de Wechsler está en el instructivo para la aplicación de la evaluación psicopedagógica avalado por el Ministerio de Educación del Ecuador. Como discusión, a pesar de la gran variedad de investigaciones científicas, la literatura vinculada al coeficiente intelectual y la inteligencia no verbal es incipiente. La mayor parte de los estudios analizados centra su desarrollo en la praxis. Los trabajos de corte cualitativo son pocos. Es evidente la predominancia que se tiene por artículos o publicaciones científicas donde el mayor peso esté en valores estadísticos. Es necesario entender, y en correspondencia con Shakiri, como dice en 2022, la inteligencia no verbal y el coeficiente intelectual son aspectos complementarios que nos permiten o que permiten comprender la inteligencia humana en su totalidad. La literatura revisada comprende una variedad de postulados donde se analiza estas dos categorías, mientras que el CI o el coeficiente intelectual se enfoca en habilidades cognitivas y académicas. La inteligencia no verbal abarca aspectos emocionales, sociales y prácticos. Ambos aspectos son indispensables para comprender la inteligencia y las capacidades que posee cada una de las personas. El empleo de una revisión de la literatura, tal como podemos revisar, se realizó una revisión de cada uno de los aspectos literarios que comprende y que presentan los autores, ¿ya? Con la intención de ¿qué? De consolidar un estado del arte congruente, coherente, que nuestros aspectos y nuestro sustento teórico pueda correctamente ser defendido y tenga las bases concretas, con la intención de tener datos actuales y evitar sesgos. Asimismo, el proceso de obtención de investigación está vinculado a la temática. Con aquel enunciado, finalizo la exposición, no sin antes agradecer la invaluable atención y aspiro que esta investigación sea de impulso para la consolidación de futuras investigaciones. Muchísimas gracias. Bueno, feliz.